Tenía 28 años cuando entré a esa iglesia por primera vez en casi 10 años. 10 años sin pisar un templo, 10 años sin rezar, 10 años creyendo que Dios no existía o que sí existía, me había abandonado completamente. Pero ese día de octubre, algo pasó ahí adentro. Algo que todavía hoy, a mis 75 años, no puedo explicar sin que se me haga un nudo en la garganta. Un milagro, mijo. Un milagro que me hizo caer de rodillas llorando como nunca había llorado en mi vida. ¿Quieren saber qué vi? ¿Quieren saber qué pasó en esa iglesia que me hizo creer de nuevo? Pues acompáñenme en esta historia, porque lo que viví ese día cambió mi vida para siempre. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos si ustedes también han vivido algo que les hizo cuestionar o fortalecer su fe. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Luz María Soledad, pero todos me dicen Doña Lucha. Hoy tengo 75 años y vivo en Cuernavaca, pero esta historia empieza en Tehuacán, Puebla, allá por los años 70. Para que entiendan bien por qué llegué a ser atea, para que entiendan el milagro que viví, necesito llevarlos conmigo al pasado, a mi niñez, cuando la fe era lo más importante en mi familia. Más importante que comer, mijo, más importante que todo. Crecí en una familia muy católica, pero muy católica de verdad. Mi madre, Doña Remedios, era de esas mujeres que se la pasaban en la iglesia más tiempo que en su propia casa. Despertaba a las 5 de la mañana para ir a la misa de 6. Regresaba, hacía el desayuno, nos mandaba a la escuela a mí y a mis 3 hermanos, y después volvía a la iglesia para el rosario de las 10. Mi padre, don Crisóforo, era menos devoto, pero igual cumplía. Todos los domingos íbamos a misa en familia, confesión cada mes, comunión cada domingo. Era nuestra vida, ¿no? Nuestra casa quedaba a 3 cuadras de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Era una casa chiquita de adobe con techo de lámina. Teníamos 2 cuartos, una cocina pequeña y un patio al fondo donde mi madre tenía sus macetas de geranios y un nopal que daba tunas dulces en temporada. El piso era de cemento sin pulir que levantaba polvo cuando lo barríamos. En las paredes teníamos imágenes de santos por todos lados. La Virgen de Guadalupe en la sala, el Sagrado Corazón en el cuarto de mis padres, San Judas Tadeo en la cocina, el Santo Niño de Atocha en mi cuarto. Vivíamos rodeados de santos, mijo. Recuerdo que en las mañanas, antes de que saliera el sol, mi madre nos despertaba rezando el Padre Nuestro en voz alta. Levántense, niños, que Dios ya despertó y nosotros también. Yo abría los ojos y lo primero que veía era la imagen de la Virgen María mirándome desde la pared. Me levantaba con frío porque en Tehuacán las mañanas de invierno son heladas. Me ponía el suéter que mi madre había tejido con estambre café y salía descalza al patio para lavarme la cara con el agua fría del tinaco. Mi padre trabajaba en una fábrica de hilados y tejidos. Salía temprano, regresaba tarde, siempre oliendo a aceite de máquina y sudor. Era un hombre callado, de pocas palabras, pero bueno. Nunca nos faltó comida, aunque fuera solo frijoles con tortilla. Mi madre se encargaba de nosotros y de mantener viva la fe en casa. Nos enseñó a rezar antes de cada comida, antes de dormir, cuando había problemas, cuando había alegrías. Todo se lo encomendamos a Dios, decía siempre. Yo era la segunda de 4 hermanos. Mi hermano mayor, Epifanio, tenía 2 años más que yo y era el consentido de mi padre. Después venía yo. Luego mi hermana Consuelo, que era 2 años menor, y el más chico era Braulio, que apenas tenía 5 años cuando pasó todo. Éramos una familia unida, pues. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente y teníamos fe.
Estableció protagonista y contexto para narración histórica mexicana completa. Se estou começando bem. Já estabeleci. Protagonista: Luz Maria Soledad, Doña Lucha, 75 anos. Família católica devota. Contexto: Tehuacán, Puebla, anos 70. Família pobre, mas unida. 4 irmãos. Agora, preciso continuar desenvolvendo o contexto da infância e então introduzir o conflito que a levou a se tornar ateia. Vou continuar com a descrição da vida, da rotina, da fé intensa da família. Las mañanas en Tehuacán olían a tortillas recién hechas y a café de olla con canela. Mi madre se levantaba antes que todos para echar las tortillas en el comal. El humo llenaba la cocina con ese olor que hasta la fecha me hace volver a la infancia. Desayunábamos frijoles negros con chile, quesito fresco cuando había, y esas tortillas calientitas que mi madre hacía con tanto amor. Antes de tocar la comida, todos teníamos que hacer la señal de la cruz y mi padre decía la bendición. Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos que por tu bondad vamos a tomar. Amén. Después del desayuno, mi madre nos mandaba a la escuela. Yo iba a la primaria Benito Juárez, que quedaba a 6 cuadras de la casa. Caminaba con mi hermano Epifanio y mi hermana Consuelo. Llevábamos nuestros libros amarrados con un cordel porque no teníamos mochilas. En los pies usábamos huaraches de plástico que nos compraban una vez al año en septiembre para empezar las clases. Me gustaba la escuela, la verdad. Era buena para las letras y para las cuentas. Mi maestra, la señorita Amparo, siempre decía que yo tenía cabeza para estudiar. Los domingos eran especiales en nuestra casa. Nos levantábamos más temprano todavía para ir a la misa de 7, que era la misa cantada. Mi madre nos peinaba con aceite de ricino para que el cabello se quedara pegadito, sin un pelo fuera de lugar. Yo me ponía mi único vestido bueno, un vestido azul con flores blancas que mi madre me había hecho con retazos de tela que sobraban de su trabajo de costura. Mis hermanos se ponían camisa blanca y pantalón de vestir, aunque fueran remendados en las rodillas. La iglesia del Sagrado Corazón era el edificio más bonito de todo el barrio. Era grande, de cantera rosa, con un campanario alto que se veía desde cualquier parte del pueblo. Por dentro olía a incienso, a cera de velas y a flores del altar. Había vitrales de colores que dejaban pasar la luz del sol haciendo dibujitos de arcoíris en el piso. El altar era de mármol blanco con un Cristo grande colgado en la pared. Cuando entrábamos, mi madre nos hacía mojar los dedos en el agua bendita y hacer la señal de la cruz. Después nos postrábamos una rodilla mirando al altar. Nos sentábamos siempre en la misma banca, la quinta del lado derecho. Mi madre se arrodillaba y rezaba bajito con los ojos cerrados. Mi padre se quedaba sentado con el sombrero en las piernas, la mirada perdida en el altar. Yo me arrodillaba también y trataba de rezar, pero siempre me distraía mirando a la gente, los santos en sus nichos, las velas prendidas que hacían bailar las sombras en las paredes. Durante la misa, cuando el padre Anselmo alzaba la hostia, todos bajábamos la cabeza y mi madre susurraba: «Señor mío y Dios mío». Había un silencio tan profundo que se podían escuchar hasta las moscas zumbando cerca de las ventanas. Después de la misa, nos quedábamos en el atrio de la iglesia conversando con los vecinos. Comprábamos dulces de coco o de pepita en el puesto de Doña Chona, que siempre estaba ahí los domingos vendiendo sus dulces en una canasta tapada con una servilleta bordada. Mi madre era muy conocida en la iglesia. Era de las que se quedaban después de misa para limpiar, para cambiar las flores del altar, para ayudar en lo que fuera necesario. Pertenecía a las Hijas de María y a la Legión de María. Organizaba kermeses para juntar dinero para los pobres,
Vendía boletos de rifa para el mantenimiento de la iglesia. Visitaba enfermos para llevarles la comunión. Era una mujer de fe inquebrantable, mijo. Una fe que yo admiraba y que traté de seguir durante muchos años. Cuando yo tenía 12 años hice mi primera comunión. Mi madre había ahorrado durante meses para comprarme un vestido blanco. No era vestido nuevo. Era de otra niña que ya lo había usado, pero mi madre lo lavó, lo planchó, le puso un listón nuevo en la cintura y me quedó precioso. El día de mi primera comunión me sentí como una novia de Dios. Caminé por el pasillo de la iglesia con las manos juntas, con un velo blanco en la cabeza, sintiendo que era el día más importante de mi vida. Recuerdo que cuando el padre Anselmo puso la hostia en mi lengua, cerré los ojos y sentí algo raro en el pecho, como un calorcito, como si algo me tocara por dentro. Pensé, este debe ser Dios. Dios está entrando en mí. Regresé a mi lugar y me arrodillé a rezar. Le pedí a Dios que cuidara a mi familia, que le diera salud a mis padres, que nos ayudara a nunca pasar hambre. Era una niña inocente que creía que Dios escuchaba todas nuestras oraciones. Durante mi adolescencia seguí siendo devota. Iba a misa todos los domingos, rezaba el rosario con mi madre todas las noches, ayunaba en Cuaresma. Cuando cumplí 15 años, no tuve fiesta porque no había dinero, pero sí tuve una misa de acción de gracias. Mi madre había juntado centavitos para que el padre celebrara una misa especial por mí. Ese día me sentí bendecida, acompañada por Dios, segura de que Él tenía un plan para mi vida. A los 18 años conocí a Roberto. Era un muchacho del pueblo, 2 años mayor que yo, que trabajaba en la misma fábrica que mi padre. Era guapo, de ojos cafés, cabello negro peinado con gomina para atrás. Usaba siempre camisa limpia, aunque fuera remendada, y cuando sonreía se le hacían hoyuelos en las mejillas. Me enamoré de él como se enamoran las muchachas de pueblo, pues. Con todo el corazón, sin medias tintas. Roberto también era católico. Iba a misa los domingos, respetaba a mis padres, hablaba con mi padre de hombre a hombre para pedirle permiso de cortejarme. Empezamos a ser novios bajo las reglas de antes, ¿no? Nada de andar solos por ahí, siempre con chaperona, siempre en lugares públicos. Los domingos, después de misa, nos sentábamos en una banca del jardín principal y conversábamos de nuestros sueños, de nuestro futuro. Me voy a casar contigo, Lucha, me decía. Vamos a tener una casa bonita, vamos a tener hijos, vamos a ser felices. Y yo le creía con toda mi alma porque estaba enamorada y porque pensaba que Dios había puesto a Roberto en mi camino. Mi madre estaba feliz con el noviazgo. Es un muchacho de bien, decía, católico, trabajador, respetuoso. Dios te lo mandó. Nos casamos cuando yo tenía 20 años. Fue una boda sencilla en la iglesia del Sagrado Corazón, con el padre Anselmo oficiando la ceremonia. Yo usé un vestido blanco que mi madre había hecho, con encaje en el cuello y en las mangas. Roberto usó un traje prestado de un primo. No tuvimos fiesta grande, solo una comida en casa de mis padres con los familiares más cercanos. Mi madre hizo mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos. Doña Chona llevó sus dulces de coco. Alguien trajo una guitarra y cantamos canciones hasta que oscureció. Roberto y yo nos fuimos a vivir a un cuartito que rentábamos a 3 cuadras de la casa de mis padres. Era chiquito, con una cama, una mesa, 2 sillas y una cocinita de gas. Pero para mí era el paraíso. Era mi hogar, nuestro hogar. Todas las mañanas me levantaba temprano para hacer el desayuno de Roberto antes de que se fuera a la fábrica. Le preparaba sus tacos de frijoles con chile, le echaba café en su termo. Él me daba un beso en la frente antes de salirse y decía, «Nos vemos en la tarde, mi amor. Que Dios te cuide».
Durante el día yo limpiaba la casa, lavaba ropa en el lavadero del patio compartido, iba al mercado a comprar lo del día. En las tardes visitaba a mi madre y la ayudaba con sus costuras. Era una vida tranquila, sencilla, pero feliz. Por las noches, cuando Roberto regresaba del trabajo, cenábamos juntos platicando de nuestro día. Antes de dormir, rezábamos juntos, agradeciéndole a Dios por tenernos el uno al otro. Al año de casados quedé embarazada. Cuando me di cuenta, corrí a contarle a mi madre. Ella se puso a llorar de felicidad. Gracias, Dios mío, decía. Gracias por este milagro. Fuimos juntas a la iglesia a darle gracias a Dios. Me arrodillé frente al altar y lloré de alegría. Señor, recé, gracias por este regalo. Te prometo que voy a criar a este niño en tu camino, en tu fe, como me criaron a mí. El embarazo fue difícil. Tenía náuseas todo el tiempo, mareos, cansancio. Mi madre me cuidaba, me hacía tés de hierbas, me llevaba caldito de pollo. Roberto era atento, cariñoso. En las noches me sobaba los pies hinchados y me decía: vas a ver que todo va a salir bien. Dios nos va a dar un hijo sano y fuerte. Cuando cumplí 7 meses de embarazo, fuimos con mi madre a la iglesia para pedirle a la Virgen de Guadalupe que me cuidara durante el parto. Le prendimos veladoras, le llevamos flores. Mi madre rezó tanto ese día que se le pusieron las rodillas rojas de estar arrodillada en el suelo duro de la iglesia. Virgencita, le pedía, cuida a mi hija y a mi nieto, no los desampares. El bebé nació en enero de 1972. Fue un parto largo, doloroso, de esos partos de antes donde no te ponían nada para el dolor, solo rezabas y apretabas los dientes. Mi madre estuvo conmigo todo el tiempo, limpiándome el sudor de la frente, rezando avemarías. La partera, doña Gertrudis, me decía: puja, niña, puja fuerte, ya mero sale. Y yo pujaba con todas mis fuerzas pensando: Dios mío, ayúdame. Cuando finalmente nació, cuando escuché su primer llanto, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Era un niño perfecto, con sus 10 deditos en las manos y sus 10 deditos en los pies. Tenía el cabello negro, los ojos cerraditos, la piel rosadita. Lo pusieron en mis brazos y en ese momento entendí lo que era el amor verdadero. Gracias, Dios, susurré. Gracias por este milagro. Le pusimos Miguel Ángel, como el arcángel. Lo bautizamos en la iglesia del Sagrado Corazón cuando tenía un mes de nacido. Todo el pueblo fue a la misa. Mi madre había hecho un ropón blanco precioso con encajes y listones. Miguel Ángel se portó bien durante la ceremonia, no lloró cuando el padre le echó el agua bendita en la cabecita. Mi madre lloraba de emoción. Roberto estaba orgulloso, con el pecho inflado, cargando a nuestro hijo como si fuera el tesoro más grande del mundo. Los primeros meses con Miguel Ángel fueron los más felices de mi vida. Era un bebé tranquilo, dormía bien, comía bien, crecía sano y fuerte. Cuando cumplió 6 meses ya se sentaba solito. A los 8 meses ya gateaba por toda la casa. Roberto llegaba del trabajo corriendo para cargarlo, para hacerlo reír. Yo pasaba horas mirándolo dormir, pensando: este es el propósito de mi vida. Dios me lo mandó para hacerme feliz. Todas las noches, antes de acostar a Miguel Ángel, le rezaba una oración. Le cantaba una canción de cuna que mi madre me había cantado a mí. Alarrurru niño, alarrurru ya, duérmete mi niño, duérmete mi amor. Lo persignaba en la frente, en la boca, en el pecho. Que Dios te bendiga, mi amor, le decía. Que los ángeles te cuiden. Pero Dios, mijo, ay Dios, a veces pienso que Dios nos da la felicidad solo para después quitárnosla y enseñarnos que nada es para siempre. Porque justo cuando yo creía que mi vida era perfecta,
Justo cuando pensaba que Dios me había bendecido completamente, todo se derrumbó. Miguel Ángel tenía 1 año y 3 meses cuando empezó. Al principio eran cosas pequeñas que yo no les ponía atención. Se despertaba llorando en las noches, no quería comer. Estaba caliente, con calentura que venía y se iba. Pensé que eran los dientes, que estaban saliendo las muelitas. Mi madre me decía: dale té de manzanilla, ponle un trapito mojado en la frente, se va a aliviar. Pero no se alivió. La fiebre fue subiendo. Miguel Ángel empezó a rechazar la comida completamente. Ya no quería jugar, solo quería estar en mis brazos llorando bajito. Su cuerpecito se sentía como brasas. Lo llevamos con el doctor del centro de salud. Nos dijo que era una infección de garganta. Nos dio unas medicinas. En 3 días se alivia, dijo. Pero en 3 días no se alivió. Empeoró. Miguel Ángel ya ni lloraba, solo gemía despacito. Sus ojitos se veían vidriosos, como si no me reconociera. Su piel se puso pálida, amarillenta. Dejó de moverse. Solo se quedaba acostado en la cama, respirando con dificultad. Fue ahí cuando escuché a mi madre decir algo que me heló la sangre. Estábamos en mi casa, ella cuidando a Miguel Ángel mientras yo trataba de hacer que tomara un poco de agua. Roberto había ido corriendo a buscar al doctor de nuevo. Mi madre miraba a mi hijo con los ojos llenos de lágrimas y susurró: «Ay, Lucha, esto se ve muy mal, muy mal». «¿Qué quieres decir, mamá?», le pregunté, sintiendo que el corazón se me apretaba. Se quedó callada por un momento. Después me miró y dijo: «Hay que llevarlo al hospital de Puebla. Aquí en Tehuacán ya no pueden hacer nada. Necesita doctores de verdad». El hospital de Puebla quedaba a 2 horas en camión. No teníamos dinero para pagar un hospital privado, pero mi padre habló con el dueño de la fábrica y le prestó dinero. Salimos esa misma tarde, yo cargando a Miguel Ángel envuelto en una cobija, Roberto a mi lado con una bolsa con ropa y pañales, mi madre rezando el rosario todo el camino. En el hospital nos recibió una enfermera que nos hizo pasar de volada cuando vio cómo estaba Miguel Ángel. Un doctor joven nos atendió, revisó a mi hijo, le tocó la panza, le miró los ojos con una lucecita, fruncía el ceño cada vez más, pidió análisis de sangre, radiografías, cosas que yo ni sabía qué eran. Esperamos horas en una sala fría que olía a alcohol y a enfermedad. Yo no soltaba a Miguel Ángel ni un momento. Lo tenía pegadito a mi pecho, sintiendo su respiración débil. «Vas a estar bien, mi amor», le susurraba. «Dios no nos va a desamparar. Los doctores te van a curar». Cuando el doctor regresó, su cara lo decía todo antes de que abriera la boca. Se sentó frente a nosotros y habló con una voz que trataba de ser suave, pero que sonaba terrible. Su hijo tiene leucemia. Es un tipo de cáncer en la sangre. Es muy agresivo y está muy avanzado. Leucemia, cáncer, palabras que yo había escuchado pero que nunca pensé que iban a tocar mi vida. ¿Se puede curar?, pregunté con la voz temblorosa. El doctor movió la cabeza despacio. Hay tratamientos, pero son muy caros y no siempre funcionan. Y en el estado en que está su hijo... Se quedó callado. «¿Qué?», Roberto preguntó. «¿Qué está tratando de decir?» «Que tiene muy poco tiempo», el doctor dijo finalmente. «Tal vez semanas, tal vez días». El mundo se detuvo en ese momento. Todo dejó de existir. Solo existía Miguel Ángel en mis brazos y esas palabras horribles. «Tiene muy poco tiempo». Sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho. «No», susurré. «No, no puede ser. Mi hijo no. Dios no me puede hacer esto». Mi madre se puso a llorar. Roberto se quedó parado como estatua, con los ojos muy abiertos. Yo solo podía mirar a mi bebé que se estaba muriendo en mis brazos, y yo no podía hacer nada para salvarlo.
Nos quedamos en el hospital 3 días. 3 días infernales donde vi a mi hijo irse apagando como una velita. Los doctores trataban de hacerlo más cómodo, le ponían sueros, le daban medicinas para el dolor, pero todos sabíamos que era inútil. Miguel Ángel se estaba muriendo. Mi madre rezaba sin parar. Tenía el rosario en las manos todo el tiempo, los labios moviéndose constantemente en oración. Dios mío, decía, haz un milagro, salva a este niño inocente, te lo suplico, Señor. Roberto también rezaba, arrodillado al lado de la cama del hospital, las manos juntas, los ojos cerrados. Yo los miraba rezar y algo dentro de mí se fue rompiendo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba ese Dios bueno, ese Dios misericordioso al que le había rezado toda mi vida? ¿Dónde estaba cuando mi hijo se estaba muriendo? ¿Por qué no respondía a nuestras oraciones? ¿Por qué no hacía un milagro? La cuarta noche, Miguel Ángel empeoró, su respiración se puso irregular, como si le costara trabajo jalar el aire. Las enfermeras entraban y salían preocupadas. El doctor nos dijo, prepárense, no va a tardar mucho. Me quedé al lado de la cama cargando a mi hijo. Le cantaba bajito las canciones de cuna que siempre le cantaba. Le acariciaba su cabello negro. Le besaba la frente caliente. No te vayas, mi amor, le susurraba. No me dejes, mi cielo, quédate conmigo. Pero sentía que se me iba entre los brazos como agua entre los dedos. A las 3 de la mañana del quinto día, Miguel Ángel dejó de respirar. Así nomás. Un momento estaba ahí, el siguiente ya no. Su cuerpecito se quedó quieto, pesado. Yo lo sacudía despacito. Mi amor, despierta. Miguel Ángel, despierta. Pero no despertó. Nunca más iba a despertar. Roberto me abrazó mientras yo gritaba tan fuerte que las enfermeras vinieron corriendo. Mi madre se tiró al piso llorando, golpeando el suelo con los puños. ¿Por qué, Dios? Gritaba. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué? Y yo, mijo. Yo en ese momento sentí algo que nunca antes había sentido. No era solo tristeza, no era solo dolor, era rabia. Una rabia enorme contra Dios. Contra ese Dios al que le había rezado toda mi vida, al que le había pedido que cuidara a mi hijo, al que le había prometido criarlo en su fe. Ese Dios me había traicionado. Ese Dios me había quitado lo que más amaba en el mundo. Cuando regresamos a Tehuacán con el cuerpecito de Miguel Ángel en una cajita blanca, cuando hicimos el velorio en casa, cuando toda la gente del pueblo venía a darme el pésame, yo estaba ida. No lloraba, ya no me salían lágrimas, solo sentía un vacío enorme, un hueco en el pecho que dolía más que cualquier dolor físico. Mi madre quería que rezáramos el rosario durante el velorio. Era la costumbre, ¿no? Pero yo me negué. No, dije, no voy a rezar, no voy a pedirle nada a un Dios que me quitó a mi hijo. Mi madre se escandalizó. Lucha, no digas eso, Dios sabe lo que hace. ¿Ah, sí? Le respondí con una voz que ni yo reconocí. Dios sabe lo que hace cuando mata bebés inocentes. ¿Eso es lo que sabe hacer tu Dios? El día del entierro, cuando llevamos a Miguel Ángel al panteón, cuando el padre Anselmo rezó las oraciones finales, yo me quedé parada al lado de la tumba sin decir nada. Todos lloraban, todos rezaban, pero yo solo miraba esa cajita blanca bajando a la tierra y pensaba, Dios no existe, y si existe, es cruel. Desde ese día dejé de ir a misa, dejé de rezar. Guardé todas las imágenes de santos en una caja y la metí debajo de la cama. Ya no quería verlos, ya no quería saber nada de ellos. Mi madre venía a visitarme tratando de convencerme de que volviera a la iglesia. Dios tiene sus razones, hija, me decía. Tal vez Miguel Ángel era demasiado bueno para este mundo. Dios se lo llevó al cielo para tenerlo cerca de él. Pero yo no quería escuchar esas explicaciones.
No me consolaban, solo me daban más coraje. Si Dios quería un angelito, le decía a mi madre, que se hubiera llevado a alguien más, que se hubiera llevado a un viejo, a alguien que ya vivió su vida. ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a un bebé que apenas estaba empezando a vivir? Roberto seguía yendo a misa los domingos. Él no había perdido la fe como yo. Pero nuestra relación empezó a deteriorarse. Yo estaba enojada todo el tiempo, amargada. No quería salir de la casa, no quería ver a nadie, no quería vivir. Roberto trataba de consolarme, pero yo lo rechazaba. Tú no entiendes, le decía. Tú sigues creyendo en ese Dios que nos hizo esto. Pasaron meses, luego años. Yo seguía siendo atea, seguía negándome a pisar una iglesia. Cuando había bodas o bautizos en la familia, yo no iba. Mi madre sufría viéndome así. Tu alma está enferma, hija, me decía. Sin Dios no hay paz. Pero yo no quería paz. Quería a mi hijo de vuelta, y como eso era imposible, entonces no quería nada. Roberto y yo nos fuimos distanciando cada vez más. Ya no conversábamos como antes, ya no nos reíamos. La casa se llenó de silencio y tristeza. Él salía a trabajar en las mañanas y regresaba en las noches a una esposa que ya no era la misma. Yo cocinaba, limpiaba, hacía mi rutina como autómata, pero por dentro estaba muerta. En 1980, 8 años después de la muerte de Miguel Ángel, Roberto me dijo que nos teníamos que divorciar. Ya no puedo más, Lucha, me dijo con los ojos rojos. Te amo, pero ya no puedo vivir así. Tú te quedaste en el pasado, yo necesito seguir adelante. Tenía razón, no fue su culpa. Fue mía por no poder soltar el coraje, por no poder perdonar a Dios. Después del divorcio, me fui a vivir sola a un departamentito en otra colonia. Trabajaba en una tienda de telas, vendiendo metros de tela y botones. Era una vida gris, sin sentido, sin propósito. Despertaba, iba al trabajo, regresaba a casa, comía sola, me acostaba sola. Los fines de semana me quedaba en la casa viendo televisión o durmiendo. No tenía amigas porque no quería amigas. No visitaba a mi familia porque no soportaba que me hablaran de Dios. Mi madre enfermó en 1985. Tenía diabetes y su corazón estaba débil. A pesar de mi coraje con Dios, no podía dejar a mi madre sola. La empecé a visitar más seguido. Un día que fui a verla, estaba muy débil, acostada en su cama. Me agarró la mano con su mano flaca y me dijo, «Hija, prométeme algo». «¿Qué, mamá?» «Promete que vas a volver a la iglesia, aunque sea una vez. Entra y háblale a Dios. Dile todo lo que sientes. Desahógate con Él». «No, mamá, ya te dije que no». «Por favor, hija». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hazlo por mí. Si me muero y tú sigues con ese coraje en el corazón, no voy a poder descansar en paz». No le prometí nada ese día, pero sus palabras se me quedaron grabadas. Cuando mi madre murió 2 meses después, me sentí culpable. Culpable de no haberle dado esa paz que me pedía. En el funeral, mientras veía su ataúd bajando a la tierra, pensé, ya van 2. Ya me quitaron 2 personas que amaba. Pasó otro año. Un año donde mi vida seguía igual de vacía. Cumplí 28 años sola, sin nadie que me felicitara. Seguía trabajando en la tienda de telas, seguía regresando a mi departamento vacío, seguía viviendo sin vivir. Hasta que un día de octubre, un martes común y corriente, algo pasó. Algo que me hizo recordar la promesa que no le cumplí a mi madre. Era un martes por la tarde. Había salido de trabajar temprano porque era día del jefe y la tienda cerraba a las 2. Caminaba por la calle sin rumbo fijo, sin ganas de llegar a casa. Pasé frente a la iglesia del Sagrado Corazón, la iglesia donde me había bautizado, donde había hecho mi primera comunión, donde me había casado, donde había bautizado a Miguel Ángel.
No había entrado ahí en casi 10 años, 10 años sin pisar ese lugar. Me quedé parada en la puerta viendo la fachada de cantera rosa. Las puertas estaban abiertas. Desde afuera se escuchaba música de órgano. Estaban dando misa. Algo me jaló. No sé qué fue. Tal vez era la promesa que no le cumplí a mi madre. Tal vez era cansancio de cargar tanto coraje durante tantos años. Tal vez era simple curiosidad, pero di un paso hacia adelante, luego otro y otro. Antes de darme cuenta, estaba parada en el umbral de la iglesia. El corazón me latía fuerte, las manos me sudaban, sentía miedo, pero también sentía algo más, algo que no podía nombrar. Entré despacio. El olor a incienso me golpeó de inmediato. Era el mismo olor de mi infancia, el mismo olor de las misas de los domingos con mi familia. Las bancas estaban medio llenas de gente. El padre nuevo, que yo no conocía, estaba dando la homilía. Hablaba de algo que no alcancé a escuchar bien. Me quedé parada atrás, cerca de la puerta, lista para salir corriendo en cualquier momento. Miraba el altar, el Cristo colgado, los vitrales de colores. Todo estaba igual, como si el tiempo no hubiera pasado, pero yo sí había cambiado. Ya no era la muchacha creyente que venía aquí con fe. Era una mujer rota, enojada, vacía. ¿Por qué vine?, pensé. No tengo nada que hacer aquí. Estaba a punto de darme la vuelta e irme cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Una voz de niño. Un niño pequeño que estaba en la banca de adelante le preguntaba a su mamá: «Mami, ¿los bebés que se mueren se van al cielo?» La mamá le respondió: «Sí, mi amor, se van al cielo a ser angelitos de Dios. ¿Y están felices ahí?» «Sí, están muy felices, más felices que aquí». Esas palabras simples, esa conversación inocente entre una madre y su hijo, me pegó como un rayo. Sentí que las rodillas se me doblaban. Me agarré del respaldo de una banca para no caerme. Los ojos se me llenaron de lágrimas que no había llorado en años. Miguel Ángel, mi Miguel Ángel, ¿estaba feliz en el cielo? ¿Era un angelito de Dios, como decía esa señora? Durante todos estos años yo había estado tan enojada, tan concentrada en mi dolor, que nunca me había preguntado eso. Nunca había pensado en él siendo feliz, solo pensaba en él siendo arrancado de mis brazos. La misa terminó y la gente empezó a salir. Yo me quedé ahí parada, llorando callada. Cuando la iglesia se vació, cuando ya no había nadie más que yo, caminé despacio hacia el altar. Mis pies me llevaron solos, como si supieran a dónde ir. Me arrodillé en el reclinatorio frente al altar. El mismo altar donde me había arrodillado de niña, donde había hecho mi primera comunión, donde me había casado. Miré al Cristo colgado en la cruz. Sus ojos parecían mirarme también. «Dios», dije en voz alta. Mi voz sonó rara en la iglesia vacía. «Dios, si estás ahí, si existes, necesito que me escuches». Las palabras empezaron a salir solas. Todo lo que había guardado durante 10 años. «Estoy enojada contigo, muy enojada. Me quitaste a mi hijo, me quitaste lo que más amaba en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Era un bebé inocente, no había hecho nada malo. ¿Por qué te lo llevaste?» Lloré, lloré como no había llorado en la muerte de Miguel Ángel, como no había llorado en la muerte de mi madre. Lloré años de dolor, años de coraje, años de vacío. «Me dejaste sola», seguí. «Me dejaste aquí sufriendo mientras tú te llevabas a mi hijo. ¿Eso es amor? ¿Eso es bondad? No entiendo, Dios, no entiendo nada». Me quedé ahí arrodillada, llorando, gritando, desahogando todo. Ya no me importaba si alguien me escuchaba. Ya no me importaba nada. Solo quería sacar todo ese veneno que llevaba dentro. Después de llorar tanto que me dolía la garganta, después de gritar tanto que me quedé sin voz,
Me quedé ahí en silencio, un silencio profundo, y en ese silencio sentí algo. No fue una voz, no fue una aparición, no fue nada que pudiera explicar con palabras, fue una presencia, como si alguien estuviera ahí conmigo, como si alguien me pusiera una mano en el hombro, aunque nadie me tocaba. Y después sentí algo más, una paz que no tenía sentido, que no debería estar ahí después de todo mi coraje, pero ahí estaba, como si algo pesado que había estado cargando durante años finalmente se hubiera soltado. Miguel Ángel, susurré, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Y juro por Dios que en ese momento, en ese silencio de la iglesia vacía, sentí algo que me llenó de certeza. Mi hijo estaba bien, no estaba sufriendo, no estaba solo, estaba en un lugar donde no había dolor, donde no había enfermedad, donde no había tristeza. Esa era la verdad que yo no había querido aceptar. No porque Dios fuera cruel, sino porque yo no entendía que a veces Dios nos quita cosas no para castigarnos, sino porque tiene otros planes, planes que nosotros no podemos ver porque estamos ciegos de dolor. Me quedé arrodillada ahí por horas, no sé cuántas, perdí la noción del tiempo. Solo estaba yo, Dios, y el recuerdo de mi hijo. Cuando finalmente me levanté, las rodillas me dolían de estar tanto tiempo en el piso duro, pero el corazón ya no me dolía igual. Todavía dolía, claro. La muerte de un hijo nunca deja de doler. Pero ya no era ese dolor punzante que me impedía vivir. Era un dolor más suave, un dolor que podía cargar sin que me aplastara. Salí de la iglesia cuando ya estaba oscureciendo. El cielo se veía naranja con el atardecer. Las calles estaban casi vacías. Caminé a mi casa despacio, sintiendo que algo había cambiado dentro de mí. No podía explicar qué, pero era diferente. Esa noche, por primera vez en 10 años, recé. No recé pidiendo nada, no recé quejándome, solo recé dando gracias. Gracias, Dios, por cuidar a Miguel Ángel. Gracias por tenerlo contigo. Gracias por esta paz que no merezco, pero que me estás dando. A la mañana siguiente desperté diferente. No era que de repente ya no estuviera triste, seguía triste, pero era una tristeza con la que podía vivir. Era una tristeza que ya no me consumía entera. Empecé a ir a misa otra vez, no todos los domingos al principio, solo cuando sentía que necesitaba estar ahí. Me sentaba en la última banca, escuchaba las lecturas, escuchaba las homilías. A veces lloraba, a veces solo estaba ahí presente, sintiendo esa paz que había encontrado. Poco a poco fui soltando el coraje. Entendí que Dios no me había castigado. Entendí que la vida es así, que tiene cosas buenas y cosas malas, que nadie está exento del dolor. Entendí que mi error había sido pensar que si tenía fe, nada malo me iba a pasar. Pero la fe no es un escudo contra el dolor. La fe es la fuerza para sobrevivir el dolor. Después de unos meses volviendo a la iglesia, fui a confesarme. Hacía años que no me confesaba. Entré al confesionario con miedo. Le conté al Padre todo. Le conté cómo había culpado a Dios, cómo me había alejado de la iglesia, cómo había vivido con coraje todos estos años. El Padre me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Hija, Dios nunca se fue de tu lado. Fuiste tú quien se alejó de Él. Pero Él te estaba esperando con los brazos abiertos para cuando estuvieras lista para regresar. Y ya regresaste. Eso es lo que importa. Me dio la absolución, y cuando salí del confesionario, sentí que había soltado una carga gigante. Ya no era la misma mujer enojada que había entrado a esa iglesia el martes de octubre. Era alguien nuevo. Alguien que había aprendido que el dolor es parte de la vida, pero que no tiene que definir toda tu vida. Empecé a vivir de nuevo,
No de la misma manera que antes, porque uno nunca vuelve a ser la misma persona después de una pérdida así. Pero empecé a vivir con propósito otra vez, empecé a sonreír otra vez, empecé a ver belleza en el mundo otra vez. Conocí a otras mujeres en la iglesia que también habían perdido hijos. Formamos un grupo de apoyo. Nos juntábamos una vez al mes para conversar, para rezar, para llorar juntas. Descubrí que no estaba sola en mi dolor, que había muchas madres que habían pasado por lo mismo y que habían encontrado la manera de seguir adelante. Una de esas mujeres, Consuelo, se volvió mi mejor amiga. Ella había perdido a su hija en un accidente de carro. También había estado enojada con Dios durante años. También había regresado a la iglesia después de tocar fondo. Nos entendíamos sin necesidad de explicar mucho. ¿Sabes qué es lo más difícil?, me dijo un día mientras tomábamos café después de una reunión del grupo. Lo más difícil es aceptar que nunca vamos a entender por qué. Nunca vamos a tener una respuesta que nos satisfaga. Pero podemos elegir vivir con la pregunta o vivir a pesar de la pregunta. Tenía razón. Yo elegí vivir a pesar de la pregunta. Elegí creer que Miguel Ángel estaba en un lugar mejor, aunque no pudiera verlo. Elegí confiar en que Dios tiene un plan, aunque no lo entienda. Elegí tener fe otra vez. A los 30 años conocí a Javier. Era un hombre bueno, viudo también, que había perdido a su esposa por cáncer. Nos conocimos en la iglesia, en una misa de domingo. Empezamos a platicar después de misa. Descubrimos que los dos habíamos perdido a alguien, que los dos habíamos pasado por el fuego del dolor, que los dos habíamos encontrado la manera de volver a Dios. Nos casamos un año después. No fue el mismo amor apasionado que había sentido por Roberto. Era un amor más maduro, más tranquilo, más sabio. Era el amor de dos personas rotas que se ayudaban mutuamente a sanar. Con Javier tuve 2 hijos más, 2 niños que vinieron a llenar otra vez mi casa de risas y de vida. Les puse Miguel y Ángel, en honor a mi primer hijo. No para reemplazarlo, nunca se reemplaza a un hijo, sino para honrar su memoria. Les enseñé a mis hijos sobre Miguel Ángel. Les conté historias sobre su hermano mayor que estaba en el cielo. Les enseñé a rezarle, a pedirle que los cuidara. Y cuando mis hijos me preguntaban por qué su hermano se había muerto, yo les decía la verdad. No sé, mis amores. A veces las cosas pasan y no sabemos por qué. Pero sí sé que está con Dios y que está cuidándonos desde el cielo. Hoy, a mis 75 años, cuando miro hacia atrás, entiendo que ese martes de octubre, cuando entré a la iglesia después de 10 años, fue el día que mi vida verdaderamente comenzó de nuevo. No fue un milagro físico, no vi apariciones, no escuché voces del cielo. El milagro fue interno. Fue el milagro de soltar el coraje, de perdonar a Dios, de permitirme tener fe otra vez. El milagro fue entender que Dios nunca me había abandonado. Yo lo había abandonado a Él. Y cuando estuve lista para regresar, Él me recibió con los brazos abiertos, sin reproches, sin castigos, solo con amor. El milagro fue darme cuenta de que mi hijo no estaba perdido. Estaba exactamente donde tenía que estar, y que algún día, cuando sea mi momento, lo voy a volver a ver, lo voy a volver a abrazar, y él me va a decir: mamá, no llores más, estoy bien, siempre estuve bien. Ese es el milagro que viví ese día en la iglesia, mijo. No fue espectacular, no fue algo que pudiera grabar en video o tomar foto. Fue un milagro del corazón, un milagro del alma, el milagro de volver a creer. Hoy visito la tumba de Miguel Ángel todos los meses. Le llevo flores, le rezo, le cuento cómo está la familia. Ya no lloro como antes. Ahora sonrío recordando los pocos meses que tuve con él.
Esos meses fueron un regalo, no un castigo. También visito la tumba de mi madre. Le agradezco que no se rindiera conmigo, que siguiera rogándome que volviera a la iglesia. Si no hubiera sido por su última petición, tal vez nunca habría entrado a esa iglesia ese día de octubre. Tal vez todavía estaría viviendo con ese coraje que me estaba matando poco a poco. Mis hijos, Miguel y Ángel, ya son hombres grandes. Tienen 43 y 41 años. Los dos se casaron, los dos me dieron nietos. Tengo 5 nietos que son mi alegría. Les enseño las mismas oraciones que mi madre me enseñó. Los llevo a misa los domingos. Les cuento historias de sus abuelos, de su tío Miguel Ángel que está en el cielo. Sigo yendo a las reuniones del grupo de apoyo para madres que han perdido hijos. Ahora soy yo quien ayuda a las nuevas integrantes, las que llegan rotas, enojadas, sin fe. Les cuento mi historia. Les digo que sí se puede sobrevivir este dolor. Les digo que Dios no las ha abandonado, aunque sientan que sí. Den el primer paso, les digo, solo un paso. Entren a una iglesia, hablen con Dios, díganle todo lo que sienten, lo bueno y lo malo. Él puede aguantar su coraje, Él puede aguantar sus preguntas, Él puede aguantar su dolor y cuando estén listas, Él las va a llenar de una paz que no van a poder explicar. He visto a muchas mujeres encontrar esa paz. He visto milagros en sus corazones, igual que el milagro que viví yo. Cada vez que veo a una madre que llega rota y con el tiempo la veo sanar, siento que Miguel Ángel sigue haciendo su trabajo desde el cielo. Siento que su corta vida tuvo un propósito, aunque yo no lo entendiera al principio. Si están escuchando esta historia y se sienten identificados, si ustedes también han perdido a alguien y están enojados con Dios, si han dejado de creer porque sienten que Dios los traicionó, quiero decirles algo muy importante. Dios los entiende, entiende su coraje, entiende su dolor, entiende su desilusión y los está esperando. No tienen que fingir que están bien. No tienen que fingir que tienen fe cuando no la tienen. Pueden llegar a Él con todo su desorden, con toda su rabia, con todas sus preguntas. Él no se va a espantar. Él puede con todo eso y más. Y cuando estén listos, cuando su corazón esté listo para soltar aunque sea un poquito de ese coraje, van a sentir lo mismo que sentí yo ese martes de octubre. Van a sentir una paz que no tiene explicación lógica. Van a sentir que aunque el dolor no desaparece, se vuelve más ligero. Van a sentir que, aunque siguen sin entender por qué pasó lo que pasó, pueden confiar en que hay un propósito más grande. El milagro no es que el dolor desaparezca. El milagro es que encuentren la fuerza para vivir con el dolor. El milagro es que puedan sonreír otra vez, amar otra vez, creer otra vez. Ese es el verdadero milagro. Yo era atea. Estaba convencida de que Dios no existía o que si existía, era cruel. Pero un día entré a una iglesia y algo pasó. Algo que no puedo explicar bien con palabras, pero que cambió mi vida para siempre. Caí de rodillas llorando, no porque viera algo sobrenatural, sino porque finalmente entendí que había estado cargando un peso que no necesitaba cargar, porque finalmente entendí que soltar el coraje no significa traicionar a quien perdiste, significa honrar su memoria viviendo la vida que ellos ya no pueden vivir. Miguel Ángel solo vivió 1 año y 3 meses, pero en ese tiempo me enseñó lo que era el amor verdadero, y después, con su muerte, me enseñó lo que era la fe verdadera. La fe no es creer que nada malo te va a pasar. La fe es creer que aunque pasen cosas malas, no estás solo, que Dios está ahí, caminando contigo en el valle oscuro, aunque no lo veas. Hoy puedo decir que soy feliz.
No de la misma manera que era feliz antes de perder a Miguel Ángel. Esa inocencia ya no la tengo, pero es una felicidad más profunda, más real. Es la felicidad de quien ha pasado por el fuego y ha salido del otro lado, diferente pero más fuerte. Si mi historia les llegó al corazón, si los hizo pensar, si los hizo sentir algo, por favor déjenme un comentario aquí abajo. ¿Han pasado por algo similar? ¿Han perdido a alguien que amaban? ¿Cómo encontraron la fuerza para seguir adelante? Me encantaría leer sus historias, sus testimonios. Y si conocen a alguien que está pasando por un dolor así, que está enojado con Dios, que ha perdido la fe, por favor compartan esta historia con esa persona. Tal vez sea justo lo que necesitan escuchar. Tal vez sea la chispita que necesitan para dar el primer paso de regreso. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, por favor háganlo. Hagan clic en la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras historias. Cada semana traemos testimonios reales de mujeres que han vivido cosas increíbles, que han sobrevivido situaciones difíciles, que tienen algo que enseñarnos. Recuerden, mis queridos, nunca es tarde para volver a creer, nunca es tarde para soltar el coraje, nunca es tarde para abrirle la puerta a Dios otra vez. Él los está esperando con los brazos abiertos, como me esperó a mí. Que Dios los bendiga a todos, que la Virgen María los cuide y que encuentren la paz que yo encontré ese día en la iglesia cuando caí de rodillas llorando y entendí finalmente lo que significa tener fe. Hasta la próxima historia, mis queridos. Y recuerden, los milagros existen, solo que a veces no son como los imaginamos. A veces son más simples, más sutiles, pero no por eso menos poderosos. El milagro más grande es el milagro del corazón que vuelve a creer. Les mando un abrazo grande. Que Dios los acompañe siempre.